Jorge Luis Borges sugiere que Robert Graves es responsable de los mitos griegos tal y como los conocemos, o creemos conocer, en la actualidad. Desliza que el prolífico escritor nacido en Wimbledon, en el sureste de Inglaterra, ha creado la mitografía atribuida a la cultura helénica, pero más poética e imaginativa que la que los propios griegos concibieron. En ese sentido, casi todo podría ser, según la hipótesis borgiana, una gran macana del inglés, un desatino lisa y llanamente, una enorme y genial falacia literaria. En 1960, cuando apenas ha salido la versión revisada y definitiva en inglés de los mitos griegos, el argentino califica a su colega británico como un autor bastante macaneador. El 20 de abril de aquel año le dice a Bioy, quien reproduce la conversación en su famoso diario. Graves es bastante macaneador, lanza hipótesis basadas en hechos hipotéticos que nadie puede refutar ni probar. Dice que tales versos fueron escritos para grabar en un vaso, que tenía tales personajes. Nadie vio ese vaso. Opina también que la Ilíada es una obra satírica, no cita a Butler, y que el personaje de quien más se mofa Homero es Aquiles. Qué raro que ninguno de los autores antiguos, tanto más próximos que nosotros en el tiempo a Homero, descubriera ese carácter satírico. Pese a todo, hoy tenemos a Graves como el más grande mitógrafo del siglo XX. Un extraordinario ensayista y un maravilloso poeta de influencia clásica, aclamado por el propio Borges. En sus versos reflexiona sobre la guerra, la mitología, el amor, la naturaleza y la búsqueda de lo eterno, combinando sensibilidad lírica y filosófica, a menudo marcada por su fuerte interés en la figura de la musa como inspiración poética. Y también, claro está, al gran novelista de obras como Yo Claudio, que sigue interesando por su verosimilitud y su delicada prosa, todavía inmensamente popular entre lectores de todo el mundo. Nacido el 24 de julio de 1895 en el distrito de Wimbledon, al sur de Londres, de su padre Alfred Perceval Graves, célebre poeta del Renacimiento gaélico, heredó la afición por la literatura y, en particular, por los estudios celtas y la mitología irlandesa. Durante sus primeros años escribió poesía y practicó boxeo, y con 19 años se alistó en el Real Regimiento de Fusileros de Gales, alcanzando el grado de capitán en el marco de la Primera Guerra Mundial. En 1916 publicó su primer poemario, Over the Brazier, ganando temprana reputación como poeta de guerra por sus poemas realistas sobre la experiencia en el frente de batalla. De hecho, en la batalla del Somme, que tuvo lugar a orillas del río francés homónimo, fue gravemente herido y hasta se llegó a informar oficialmente que había muerto. Pero se recuperó gradualmente y pasó un breve período en Francia como convaleciente, regresando a Inglaterra para pasar allí el resto de la guerra, que terminó formalmente el 11 de noviembre de 1918. Con el fin de la guerra se casó con la artista Nancy Nicholson y la pareja sentó residencia en una casa de campo de la aldea de Boars Hill, al suroeste de Oxford, a cuya universidad ingresó al año siguiente. En 1925 obtuvo una licenciatura en letras y aceptó un puesto como profesor de literatura inglesa en la Universidad de El Cairo, acompañado por su esposa, sus hijos y la poeta Laura Reading, con quien mantenía una relación romántica. Regresó a Londres y se separó tormentosamente de Nancy para irse a vivir con Reading al pueblo de Dellà, en Mallorca, siendo uno de los primeros intelectuales en afincarse en el lugar y donde permaneció hasta su muerte, con alguna mudanza forzada. Allí fundó la editorial Seizin Press, editó la revista literaria Epilogue y junto a Laura escribió y publicó 2 exitosos libros académicos, A Survey of Modernist Poetry, 1927, y A Pamphlet Against Anthologies, 1928. La carrera literaria de Robert Graves se inició con la publicación de Lawrence and the Arabs,
exitosa biografía de T. Lawrence, a la que siguió en 1929 con la autobiografía Goodbye to All That. Pero la fama, el prestigio y el dinero le llegaron en 1934, tras dar imprenta a su mayor éxito comercial, Yo, Claudio, relato complejo y convincente de la vida del emperador Tiberio Claudio César Augusto Germánico, que gobernó Roma entre los años 41 y 54. Una novela junto a su secuela, Claudio el Dios, 1935, que durante décadas mantuvo su inmensa popularidad gracias también a la serie de televisión homónima, estrenada en 1976 por la BBC. Historia, por otro lado, que en 1937 tuvo un intento fallido de adaptación cinematográfica, producida por Alexander Korda, dirigida por Joseph von Sternberg y con Charles Laughton en el papel principal y Merle Oberon y Flora Robson como coprotagonistas. Al estallar la Guerra Civil Española, abandonó Mallorca para asentar residencia en los Estados Unidos y luego en Inglaterra. Mientras tanto, se separó de Laura Reading e inició una relación con Beryl Hodge. En 1946 volvió a establecerse junto a su familia en Deya, y 2 años después publicó The White Goddess, A Historical Grammar of Poetic Myth, donde plantea una de las ideas clave que mantuvo hasta su muerte: la innata superioridad femenina. La diosa blanca, una gramática histórica del mito poético, es un estudio sobre la naturaleza de la creación poética en Europa, nutrido especialmente de la mitología y la poesía de Gales e Irlanda. Recién en 1955 apareció The Greek Myths, o los mitos griegos, que relata una gran cantidad de mitos helénicos, seguidos de extensos comentarios del autor, desarrollados bajo la misma premisa poética que La diosa blanca. Es, junto a este último y Yo, Claudio, el libro más difundido y respetado de Graves, aunque sus interpretaciones poco convencionales fueron desde el principio rechazadas por los eruditos clásicos. Sin embargo, para Borges no es este el volumen más relevante del escritor inglés. De hecho, como se indicó previamente, le achaca una serie de macanas de difícil comprobación. El argentino asegura que La diosa blanca es el libro capital de Graves, si bien los eruditos, como hicieron con los mitos griegos, volvieron a atacarlo al considerar que es más una obra poética y profana que académica. Para Borges, no obstante, esos cuestionamientos no tienen importancia porque, en definitiva, estamos ante un mito espléndido, acaso exhumado por Graves, acaso forjado por Graves. En 1980, Borges realiza el primer viaje a Mallorca, sin contar los efectuados en la década de 1920, para visitar la casa en Deya, donde encuentra que Graves estaba sentado como un rey o un jefe. Así se lo hace saber a Bioy a su regreso, según cuenta en su famoso diario en la entrada del 16 de mayo de aquel año. Junto a una gran chimenea, Graves estaba sentado como un rey o un jefe. Tenía un bebé en los brazos. Se acercaron a saludarlo, levantó una mano en ademán ceremonioso y cuando la vio quedó absorto en ella. Al ver a María la trajo hacia él. Le besó, primero la mano, después la cara. No habló, tal vez no oía o no entendía lo que hablaban. Todos parecían felices. Cuando Borges y María se iban, la mujer, Beryl, insistió en que volvieran y se quedaran unos días con ellos. "This is a heaven", afirmó. A Graves el gobierno de la isla lo respeta mucho. Iban a construir un hotel en el pueblo. Graves dijo no, y no lo construyeron. Iba a pasar por ahí una autopista. Graves dijo no, y la desviaron. Volverá al año siguiente para hallarlo algo más deteriorado en cuanto a sus capacidades cognitivas. Dirá sobre esa segunda y última visita en Atlas, libro de 1984 con fotografías de María Kodama y textos alusivos de Borges. Mientras dicto estas líneas, acaso mientras lees estas líneas, Robert Graves, ya fuera del tiempo y de los guarismos del tiempo,
está muriéndose en Mallorca. Muriéndose y no agonizando, porque agonía es lucha. Nada más lejos de una lucha y más cerca de un éxtasis que aquel anciano inmóvil, sentado, a quien acompañaban su mujer, sus hijos, sus nietos, el más pequeño en sus rodillas, y varios peregrinos de diversas partes del mundo. El alto cuerpo seguía cumpliendo con sus deberes, aunque ni veía, ni oía, ni articulaba una palabra. El alma estaba sola. Contará sobre ambos viajes en una entrevista de 1983. España viajamos, eso tenía que haber sido hacia 1920. Yo recuerdo sobre todo un año en Mallorca, en Palma de Mallorca, donde yo estuve hace poco con el gran poeta Robert Graves, que está muriéndose en este momento en Mallorca. Yo lo he visto 2 veces a él. Yo fui con María Kodama, a quien le debo tanto. Yo fui con María Kodama, fuimos a verlo a Graves. Ahí estaba un patriarca con su mujer, con sus hijos, con sus nietos. Yo pensé que estaba con la cabeza perdida, pero no en el sentido de estar desdichado, no. Era como si hubiera cierta felicidad, una especie de nirvana en él. Yo pensé que él no nos había visto, que él no se había dado cuenta de nosotros. Sin embargo, cuando nos despedimos, él me estrechó la mano y le besó la mano a María, de modo que algo distinguía. Pero volví a verlo en el último viaje a España y ya ni siquiera se ha dado cuenta que estábamos nosotros. Yo no me he dado cuenta de que él estaba allí. En este momento está apagándose lentamente y quizá dichosamente para él, y es una especie de, él rige de algún modo toda esa región, ese pueblo de ya, lo consultan, no sé si entienden lo que le dicen, pero en fin, está lentamente apagándose. 2 años después, el 7 de diciembre de 1985, Robert Graves fallecía a la edad de 90 años en Deja, tras una década de pérdida progresiva de la memoria, rodeado de su familia, en silencio. Para terminar, reproducimos en texto y audio el prólogo de Borges al volumen Los mitos griegos, editado por Hispamérica en 1985. Que lo disfrutes. No olvides dejar tu comentario, compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Y por favor, mira alguno de los informes que se recomiendan al final de este. Muchas gracias. Prólogo de Borges a los mitos griegos. Diversamente admirable como poeta, como investigador de la poesía, como sensible y docto humanista, como novelista, como narrador y como mitólogo, Robert Graves es uno de los escritores más personales de nuestro siglo. Nació en Londres en 1895. Uno de sus mayores fue el historiador alemán Leopold von Ranke, cuya curiosidad universal acaso heredó. De niño, recibió en un parque de las afueras la bendición de Swinburne, que había recibido la bendición de Landor, que había recibido la bendición del doctor Samuel Johnson. Durante la Primera Guerra Mundial, se batió en el famoso regimiento de los Royal Welsh Fusiliers. Esa etapa de su destino se refleja en el libro Goodbye to All That, Adiós a todo eso, que data de 1929. Fue uno de los primeros que proclamaron el singular valor de la obra de Gerard Manley Hopkins, pero se abstuvo de ensayar su métrica y su verso aliterativo. Nunca trató de ser moderno. Ha declarado que un poeta debe escribir como un poeta y no como un período. Cree en la sacralidad de quienes ejercen el arte, que para él es uno y eterno. Descree de las escuelas literarias y de sus manifiestos. En The Common Asphodel, 1949, niega a Virgilio, a Swinburne, a Kipling, a Eliot, y lo cual es menos misterioso, a Ezra Pound. Su libro capital, The White Goddess, 1946, quiere ser la primera gramática del lenguaje de la poesía, pero es de hecho un mito espléndido, acaso exhumado por Graves, acaso forjado por Graves.
La diosa blanca de ese mito es la luna. La poesía occidental no es otra cosa, para Graves, que las ramificaciones y variaciones de ese complejo mito lunar, hoy recuperado por él. Quiere que la poesía retorne a su origen mágico. Mientras dicto este prólogo, Robert Graves, rodeado del amor de los suyos y casi libre de ese cuerpo mortal que parece haber olvidado, está apagándose en Mallorca, en una suerte de arrebato tranquilo que linda con el éxtasis. Para casi todos los helenistas, sin excluir a Grimal, los mitos que registran son meras piezas de museo o fábulas curiosas y antiguas. Graves los estudia cronológicamente y busca en sus cambiantes formas la evolución gradual de verdades vivas que no ha borrado el cristianismo. No se trata de un diccionario, se trata de una obra que abarca siglos y que es imaginativa y orgánica.